Familia de Christ Church en línea. No sé de ustedes, pero estoy ansioso por entrar en la palabra. Disfrutamos de la adoración y creo que tengo una palabra que realmente te beneficiará de una manera significativa. Entonces, ¿te puedes unir a mí en el lugar de oración? Señor, te agradezco por el privilegio de hablar a las vidas de las personas que amas profundamente. Quédate con nosotros mientras desempacamos tu palabra, para ver lo que tienes que decir sobre el cambio duradero en nuestras vidas. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén. Si has estado en Christ Church por un tiempo, ya sabes que nos gusta enseñar a través de series y creo que tenemos una serie bastante increíble para ti en las próximas semanas. La serie se titula Lo que realmente importa. En esencia, la materia de la vida. Vamos a desempacar cosas como el propósito, los valores y los hábitos. Y cuando todas las piezas vuelvan a la caja de este juego llamado la vida, lo que realmente importa. Entonces sintonice cada semana, vas a querer saber más al respecto. Pero voy a empezar con una pregunta importante para impulsar esta serie y esa pregunta es, ¿realmente puedo cambiar? ¿Realmente puedo cambiar? En otras palabras, ¿puede una persona cambiar en un nivel profundo? Se puede experimentar una transformación real en la cual tus pasiones, propósito, motivo para vivir cambian y puedes experimentar un cambio significativo. De eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando de cambiar por un par de meses o un día o dos. Estoy hablando de cambiar la trayectoria de tu vida. Bueno, les voy a dar la respuesta temprano y voy a decir que sí, cada uno de nosotros puede cambiar. Y quiero contestar esta pregunta, ¿realmente puedo cambiar? Con un pasaje y un personaje llamado Zaqueo. Está en Lucas 19, del 1 al 10. Y quiero repasar esta historia y luego sacar algunas preguntas más introspectivas en relación con todo el tema de ¿realmente puedo cambiar? Lucas 19, del 1 al 10 dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ¿ha ido a hospedarse con un pecador? Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué historia tan poderosa sobre una transformación real. Permítame darles un par de datos sobre la historia y traerlos a ese tiempo bíblico y cómo hubiera sido. Jericó estaba situada en una carretera principal de Transjordania a Jerusalén. Así que los recaudadores de impuestos se estacionaban allí y echaban suertes para determinar quién podía estar allí recaudando impuestos. Ahora, las escrituras son claras de que Jesús simplemente estaba de paso, pero cuando piensas en Jericó, se le conocía como la ciudad de las palmas, como el Edén. Era hermosa y robusta. De hecho, la historia nos dice que Marco Antonio se la presentó a Cleopatra como un regalo junto con Arabia. Quiero que piensen en eso. Marco Antonio le regaló la totalidad de Jericó a Cleopatra, a la vez con Arabia. Pero no hay presión. Por cierto, si eres un hombre aquí, estás casado o tienes una novia, ya sabes que se acerca el día de San Valentín y te presento que quizás ella no quiera flores.
Es posible que quiere que le regale a Nueva York o una ciudad que valore, pero no hay presión. Pero es el tipo de belleza que tenía Jericó. Un recaudador de impuestos era la persona contratada por el gobierno romano para recaudar impuestos. Ellos obtenían ganancias privadas extorsionando a la gente y cobrándoles impuestos de más. Era una profesión buscada si querías aprovecharte de la gente. Ahora, Jesús en ese momento era muy famoso. Él era bien conocido y Zaqueo tenía curiosidad por él. Y ahora te recuerdo que puedes ver a través del texto que Zaqueo era un pecador de rango y hablaré de eso y cómo no fue necesariamente bien recibido por todos allí porque estaban cansados de las travesuras de Zaqueo. Pero Jesús va un paso más allá y se invita a su casa y vemos cómo se desarrolló la historia. Cuando pienso en, ¿realmente puedo cambiar? Hay algunas preguntas introspectivas. Creo que son conmovedoras que pueden conducir a un cambio duradero y la primera pregunta es esta. ¿Estás desesperado? Cuando se trata de cambiar, ¿estás desesperado? Zaqueo estaba desesperado. Quizás te preguntas, ¿cómo sé que está desesperado en el texto? Él no dice que estaba desesperado, pero puedes ver lo que estaba haciendo para prepararse para encontrarse con Jesús cuando escuchó que Jesús iba a pasar por su área. Leamos Lucas 19, 3 y 4 de nuevo. Dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud no se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió en un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Quiero que veas algo. Puede que no entendamos por qué importaba tanto el que él hubiera corrido y subido en un árbol, pero quiero que veas algo. En ese momento no era una norma cultural para una persona del estatus de riqueza de Zaqueo y un funcionario del gobierno ser visto corriendo. Eso se consideraba impropio para ellos, porque si eras una persona de estatus, te comportabas de tal manera que no necesitabas correr a ninguna parte. Tenías todo bajo control. Cuando corrías, demostraba que no tenías todo bajo control. Pero Zaqueo lo llevó un paso más allá. No le importó simplemente correr. Él estaba tan desesperado por ver a Jesús que dice que se subió a un árbol sicómoro porque no podía ver por encima de la multitud. Créeme, escucha. No sé, probablemente estás mirando y en este momento, pero si nunca me has visto en persona, yo confirmo que definitivamente puedo entender la difícil situación de Zaqueo. También estoy, como Zaqueo, desafiado verticalmente y ves que tuvo que subirse a un árbol de sicómoro para poder ver. Quiero que veas cómo era el árbol. Era algo parecido a lo que ves en la pantalla en este momento. Y Zaqueo tuvo que luchar para superar a esa multitud y subirse a ese árbol. ¿Por qué? Porque estaba tan desesperado. Él iba a romper todas las normas culturales que estaban presentes porque estaba desesperado. Y su desesperación lo llevó a ese punto. Y me pregunto, si se estaba preguntando, oye, toda esa gente hablando de este Jesús, ¿puede Jesús realmente cambiarme? ¿O cambiar la trayectoria de mi vida? Él estaba desesperado. Un poco más información sobre un recaudador de impuestos es esto. Los recaudadores de impuestos fueron elegidos de la escoria de la sociedad. Eran vistos como rameras, solo pecadores notorios. Si el gobierno romano le cobraba a alguien un impuesto de $25, por ejemplo, Zaqueo cobraría $35 y se quedaría con los $10 adicionales para sí mismo. Se podría decir que era un pecador descarado. Bueno, porque estaba desesperado. Él podía haber sabido o podría haber encontrado la depravación de su propio pecado y darse cuenta de ella. La palabra pecador en griego es amarantos, que significa pecador inmarcesible, que significa que era un pecador extravagante. Él puso su pecado en exhibición delante de todos. Él lo sabía. Él hubiera sabido la depravación con la que estaba lidiando y todos se lo recordaban constantemente. De hecho, ni siquiera lo llamaban por su nombre. Le llamaban el pecador.
Pero no podemos juzgar a Zaqueo, porque la última vez que revisé la Biblia me dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Zaqueo estaba desesperado, tal vez porque reconoció que necesitaba un cambio. Su depravación no era solo de derecho propio, se estaba aprovechando de los demás. Era extravagante, pero escucha, no podemos juzgarlos. Todos nosotros tenemos una enfermedad de pecado con la que solo Jesús puede lidiar. Todos nosotros luchamos con el pecado. Algunos digan, no lo sé, no tengo ningún problema. Escuchen, todos tenemos algún tipo de carga que estamos trayendo a la mesa. Me gusta decir que algunas personas simplemente se esconden o lo esconden mejor que otros. Algunos lo llevan en una bolsa marca Louis Vuitton, otros, vamos a decir, en una bolsa plástica, quizás no en Nueva Jersey porque no son legales, pero aunque sea en una bolsa de papel, la gente esconde sus cargas. Entonces, quiero que sepan que muchos de nosotros lidiamos con algún nivel de carga y pecado. Todos nosotros hemos cometido un crimen moral que debería hacernos estar desesperados por ver. ¿Qué tiene este Jesús para mí? Cuando estamos desesperados por un cambio, estamos dispuestos a tomar acciones intencionales. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Corrió entre la multitud, se subió a un árbol que estaba tan desesperado por encontrarse con este Jesús. Él quería un cambio. ¿Tú harías lo mismo? ¿Tu desesperación de estar harto de ti mismo te ha llevado al punto en que harías cualquier cosa para ver quién es realmente este Jesús? Quiero hacerte una pregunta en relación con ¿realmente puedo cambiar? No solo estás desesperado, sino que mi segunda pregunta para ti sería esta. ¿Estás dispuesto? Una cosa es estar desesperado. Una cosa es reconocer que mi depravación se ha apoderado de mí y necesito un cambio. Otra cosa es estar dispuesto a dar un paso de fe para obedecer cuando Jesús nos llama. Y Zaqueo hace todo lo que necesita hacer para asegurarse de que va a maximizar su encuentro con Jesús, aunque no sepa lo que iba a pasar en ese momento. Veamos Lucas 19, versículos 5 y 6 nuevamente para ver cómo fue el encuentro. Y dice, cuando Jesús llegó al lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, baja inmediatamente. Debo quedarme en tu casa hoy. Entonces bajó de inmediato y le dio la bienvenida con gusto. Algo cambia allí. He leído este texto muchas veces. Y por una de las primeras veces, lo que realmente me llamó la atención fue esa frase que encontramos en este pasaje. Dice que Jesús llegó al lugar. Ahora, Jesús simplemente estaba pasando por Jericó. No había necesariamente un lugar ordenado para él en ese momento, para que él compartiera con esa multitud. Pero hubo un punto en el pasaje en que el escritor del Evangelio es claro, Lucas, para decir que él llegó al lugar. Había un lugar donde iba a encontrarse con Zaqueo en ese sicómoro y cambiar la trayectoria de su vida. De hecho, algunas personas lo llamarían coincidencia, pero debido a que tengo una perspectiva bíblica del mundo, no pienso mucho en la coincidencia. Pienso mucho en la providencia de Dios, su cuidado por él, su tiempo intencional para Zaqueo. Escucha, va a haber un lugar donde Jesús va a aparecer para ti y tienes que tomar una decisión a la pregunta, Zaqueo, ¿estás dispuesto a responder a su orden? Y Jesús le dice, baja del árbol. Voy a tu casa, Zaqueo, baja. Y efectivamente, Zaqueo baja. La mayoría de los eruditas argumentan que fue entonces Zaqueo experimentó la fe salvadora, lo que llamamos fe teológica, que te salva en el centro de lo que eres. Cuando Zaqueo obedeció por primera vez para seguir a Jesús, dicen que ese fue el momento en el que él bajó del árbol. ¿Por qué? Porque cuando él bajó del árbol, Zaqueo reconoció, hay una autoridad que tiene ese Jesús para llamarme desde donde estoy. Y me encanta ese hecho, Zaqueo reconociendo, sí, soy un pecador, sé que soy un pecador. Y pecado significa fallar o perder el objetivo.
Significa, tengo deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Tengo funcionalidades que van en contra de la voluntad de Dios. He hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, este Jesús todavía me llamó a sí mismo y está dispuesto a obedecer. Él estaba dispuesto a ir tras él. Y aunque Zaqueo estaba separado de Dios, él estaba trabajando por un gobierno que estaba contra los judíos, el pueblo elegido por Dios, pero Jesús todavía afirmó ese sentido de que, oye, te amo. No quiero que te confundas, Jesús no estaba afirmando su estilo de vida. No estaba afirmando el pecado. Simplemente dijo, Zaqueo, estoy dispuesto a encontrarme contigo donde estés. Iré a tu casa, pero nunca te dejaré donde estás. Y me encanta eso de Jesús. Y la gente se ofendió porque estaban pensando, si Jesús supiera con quién está tratando, no iría a la casa de ese hombre. Y en ese tiempo, ir a visitar a alguien era algo muy importante, porque quería decir que estaban caminando juntos y haciendo la vida juntos. Entonces ellos pensaron, si Jesús supiera quién es ese hombre, no estuviera con él. Pero el Jesús que servimos, Él nos llama desde ese árbol. Cuando llegamos al lugar para decirte, me estoy invitando, vengo a ti. Y así como la experiencia de Zaqueo, te encontraré donde estás, pero nunca te dejaré donde estás. Jesús tiene más para ti. Es probablemente la mayor aceptación que Zaqueo habría sentido en ese momento, después de ser marginado por todos los demás. Probablemente fue el mayor amor que sintió en mucho tiempo de alguien en esa comunidad. Solo recuérdate que él estaba desesperado y su vida estaba a punto de cambiar una vez que bajó de ese árbol. Sé lo que es cuando Jesús te encuentra en ese lugar en tu vida. Para algunos de ustedes, el lugar es ahora mismo, con este sermón que estás viendo en tu teléfono inteligente, en tu televisor inteligente o en tu automóvil. No sé cómo están recibiendo esta charla, pero para algunos de ustedes este momento es el lugar donde Jesús quiere encontrarlos y les pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Obedecerás? ¿Me seguirás desde este día en adelante? Para mí, estaba buscando el amor. O como estaba buscando el amor en todos esos lugares equivocados, en hazañas sexuales y persiguiendo mujeres. Recuerdo que una vez salí con una joven y ese lugar para mí fue en el 2004 viendo la película La Pasión de Cristo. Vi en esa pantalla, en esa salida con esa joven, lo que Jesús hizo por mí en la cruz y lo que dio y sacrificó su vida por la mía, y pensé dentro de mí mientras trataba con mi corazón, Dios, mira lo que has hecho por mí en la cruz. ¿Qué puedo deberte sino dar mi vida por ti? Cuando vi el Evangelio en el cine ese día y lo que Él hizo, dije, Jesús, quiero someter mi vida a ti. Mi vida no ha sido perfecta. No estoy diciendo que no he cometido errores o que no cometeré errores. Simplemente digo que no he mirado atrás. Yo lo he estado persiguiendo desde entonces. Ese fue mi lugar. Tienes tu lugar. ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesto a obedecer? Quizás algunos de ustedes conocen a Jesús. Puedes caminar con Él y es posible que hayas sometido tu vida a Cristo hace un tiempo. Sin embargo, siempre hay un lugar donde Jesús quiere cambiar la trayectoria de tu vida, donde Jesús quiere encontrarte un poco más, donde Jesús te ofrecerá la capacidad de obedecer y rendirte más, y se une con la desesperación o tu preparación para verlo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando comencé a seguir a Jesús, comencé a sentir esta pasión para realmente estudiar teología y lo que eso significaba. Yo era maestro en una escuela pública, enseñé en la escuela primaria en el centro de la ciudad, pero Dios había puesto en mi corazón comenzar a tomar clases de seminario y mientras estuve allí lo disfruté y me encantó. Pero tuve el privilegio de obtener una maestría en estudios teológicos y mientras estuve allí en el seminario hubo una oferta para ser parte de un cohorte de liderazgo
con el propósito de ayudarnos o llevarnos a un mayor sentido de discipulado, intencionalmente con el Dr. John Perkins. Lo puedes buscar en Google. Él es un activista de los derechos civiles y un hombre que ha hecho un gran trabajo por el Evangelio y todavía está vivo hoy. Él es como una leyenda viviente en la fe y tuvimos la oportunidad de estudiar a sus pies por 2 años. Recuerdo que no sabía por qué, no estaba en el ministerio a tiempo completo y no estaba haciendo nada de eso. Solo sabía que mi desesperación por ver a Jesús se encontró con mi preparación estudiando teología y yendo al seminario. Pensé, Dios, no sé cuándo me vas a transicionar al ministerio tiempo completo, pero quiero estar listo y efectivamente estaba empezando a sentir ese vacío con mi vocación desde donde sentía que algo necesitaba cambiar. Recuerdo que estaba en Chicago con esta cohorte de liderazgo y yo había pedido unos días libres que tenía como educador y nunca olvidaré que recibí una llamada del distrito de escuelas públicas por el cual trabajaba. Efectivamente, la llamada era la directora de la escuela. Mi apellido es King, así que ella dijo, señor King, no me gusta cómo se ve su tablón de anuncios. ¿Tablón de anuncios? Quiero decir, simplemente a ella no le gustó lo que había mostrado en el tablón de anuncios. Ella quería que lo cambiara y yo sabía que ese era mi lugar, mi momento para decir, Dios, quiero entrar en una trayectoria diferente. Y yo sabía allí mismo, ciertamente en mi corazón, que era hora de renunciar. Ya yo había hablado con la directora sobre lo que estaba en mi corazón y el deseo de hacer la transición. Sabía que cuando regresara iba a someter mi renuncia y hacer las cosas correctamente, pero todo eso para decir, ¿dónde está ese lugar en tu vida? Te pregunté, ¿estás desesperado por el cambio? Sí puedes cambiar, pero ¿estás dispuesto a cambiar? No solo aquellos que no conocen a Jesús, aunque mi esperanza es que aprovechen esta oportunidad, sino también los que caminamos con Jesús. Hay momentos que son el lugar en los que vas a tener que rendirte y decir, Dios, quiero ir a otro nivel. Estoy dispuesto a obedecer. Puedes cambiar. Por último, pero no menos importante, mientras pienso en este concepto de ¿realmente puedo cambiar? Y mientras miramos la totalidad del 2023, creo que es algo que está en los corazones de algunas personas mientras hablo. No es solo estás desesperado por el cambio, no solo estás dispuesto a cambiar, finalmente estás comprometido. La realidad es que el cambio no es un acuerdo de una sola vez. No es he cambiado y simplemente sigo mi camino alegre. El, en- el cambio es un proceso continuo. El cambio y la verdadera transformación requieren un compromiso al proceso. Se requiere que un compromiso mientras Dios continúa trayéndote a sí mismo. Cuando ves el cambio de Saqueo, no se detuvo. La narración podría haberse detenido. Bajó del sicómoro, obedeció a Jesús y luego avanzó rápidamente a una buena fiesta que estaba en su casa porque estaba experimentando una nueva vida con Jesús. Pero no se detiene ahí. Dice en Lucas 19:8, es muy importante que captemos ya que la relación estás comprometido con el proceso de cambio. Versículo 8 dice, pero Saqueo se puso de pie y dijo al Señor, mira Señor, aquí y ahora doy la mitad de mis posesiones a los pobres, y si he engañado a alguien con algo, pagaré 4 veces la cantidad. Para demostrar su genuino arrepentimiento, Saqueo hizo 2 cosas. Se ofreció como voluntario para dar la mitad de sus posesiones a los pobres. Él sabía que era más que estar bien con Dios. Él quería estar bien con su gente, con su vecino, con aquellos que había ofendido. Entonces, él está diciendo, estoy dando la mitad de mis posesiones a los pobres y voluntariamente aceptó ir más allá del requisito de la ley de renunciar a todo. Jesús no lo obligó a hacer eso. Sé que estaba mostrando, estoy auténticamente cambiado y voy a seguir en este proceso de cambio y voy a comenzar corrigiendo los errores que he hecho aquí ahora. De hecho, si nos fijamos en la ley levítica, se requiere que si defraudabas a alguien, tenés que darle un 20% adicional. Entonces, en esencia, si robabas $100 a alguien, tenías que devolverle $120 para corregir tu error. Pero Saqueo hace un esfuerzo adicional. Él dice, si le robé $100, estoy dispuesto a devolver $400. Él dice, devolveré 4 veces la cantidad de lo que defraudé a la gente.
Y quiero que vean que es una transformación real en lo más profundo de su corazón. Y él estaba comprometido al proceso y dijo, no estoy tomando una decisión única de seguir a Jesús. Voy a alinear toda mi vida con esto. Y empieza ahí. Jesús afirma este proceso y dice, este hombre es salvo. Vine a buscar y a salvar a los perdidos. Por lo tanto, en cambio no es de la noche, no de la noche a la mañana. Ahora, voy a leer el texto. No he seguido a Zaqueo durante los próximos años de su vida. La Biblia guarda silencio sobre si él continúa en el proceso. Pero aprendemos de este proceso de cambio y es algo que no es una sola vez. Si no conoces a Jesús, mi esperanza es que al final de este mensaje me dejes guiarte a través de una oración para que puedas conectarte con Él como Salvador y no como una figura religiosa. Pero si estás aquí hoy y lo conoces como Salvador, debes entender que la Biblia habla de la santificación progresiva. No cambias una vez, sino que estamos comprometidos a cambiar y ser más como Cristo y buscar a Jesús. Es un proceso continuo. Y lo he visto en mi vida. Tengo mis cosas, por así decirlo. Aunque sigo al Señor y he tenido el privilegio de caminar con Él durante casi 2 décadas, todavía veo las áreas rotas donde Jesús me tiene en un proceso. He aprendido cosas sobre el cambio y sigo aprendiendo sobre el cambio. Un ejemplo real y moderno es que llegar a tiempo es un gran problema en mi hogar. Para mi familia, no, para mí, Lionel King, es muy importante llegar a tiempo. He sido educado en la filosofía, llegar temprano es llegar a tiempo es llegar tarde, y llegar tarde no es satisfactorio, no es aceptable. Así que a veces cuando me doy cuenta de que mi esposa y mis hijos, tengo 2 pequeños, uno de 1 año y otra de 3 años y medio, cuando estamos retrasados con el tiempo, digamos que puedo comportarme un poco corto con las personas de mi familia. Mi tono cambia un poco a chicos, tenemos que irnos. Empiezo a moverme militante por la casa, empiezo a agarrar las llaves del auto y ponerlas en mi bolsillo, luego enciendo el auto y a veces los pone a todos nerviosos porque en mi quebrantamiento simplemente quiero llegar a tiempo y puedo ser un poco reglamentado. Y cuando hablo del cambio, mi hija me llamó la atención usando una frase. ¿No te incomoda cuando los niños hacen eso? Ellos son una frase contra mí que usamos a menudo con ella. Y ella escuchó mi cambio de tono. Ella vio que yo era corto con todos, que estaba un poco frustrado. Ella dijo, oye, papá. Y la miré y me dijo, ¿estás siendo amable y gentil? Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Estoy siendo amable y gentil? Le decimos eso si está tratando a su hermano de cierta manera o si nos está hablando de cierta manera. Oye, ¿eso es agradable y gentil? Ella me lo hizo. Papi, ¿estás siendo amable y gentil? En esencia, pensó que solo estaba haciendo una pregunta. Ella estaba observando, pero me llamó la atención porque en ese momento, cuando me hizo esa pregunta, fue como si estuviera preguntando, Papi, ¿estás siendo como Cristo en este momento? ¿Estás comprometido con ese proceso de cambio de tal manera que incluso si las cosas no salen como quieres, en lo que se refiere al tiempo, sigues amando y cuidando? Ella no sabía que me golpeó con eso, pero me recordó que el cambio es un proceso, que todos debemos seguir ese proceso que es continuo. Y la pregunta es, ¿realmente puedo cambiar? Y diré, sí, puedes cambiar. ¿Estás comprometido con el proceso? Paul David Tripp lo expresó así, tan elocuente en cuanto al cambio. Él dijo, ¿ves? El carácter de una vida no se desarrolla en 2 o 3 momentos impactantes, sino en 10.000 momentos pequeños. El carácter que se formó en esos pequeños momentos es lo que da forma a cómo respondes a los grandes momentos de tu vida. De eso se trata. Estamos al principio del 2023 y muchas personas están pensando en el cambio y ¿puedo cambiar? Pero les digo a los que sabemos y los que acaban de sintonizar que no se trata de solo un momento impactante que experimentes. Puedes tener 3 o 4 de esos en tu vida, esos grandes momentos, esos momentos de bajar del árbol, pero la mayoría de los momentos van a ser los 10.000 pequeños momentos. Dices bien, ¿qué lleva al cambio personal? Te presento 10.000 momentos de humildad
humilde sumisión, 10,000 momentos de pecado confesado y abandonado, 10,000 momentos de obediencia frente a la incomodidad, 10,000 momentos de valentía para aplicar tu fe cada vez que te enfrentes a situaciones en tu trabajo o escuela donde quiera que estés, 10,000 momentos de elegir construir el reino de Dios y no elegir construir mi propio reino al servirme a mí mismo. Todo lo que estoy diciendo es que un cambio duradero vendrá en los momentos pequeños de la vida. Y solo quería recordárselo. Al mirar a la pregunta, ¿realmente puedo cambiar? Absolutamente. ¿Estás desesperado? ¿Estás dispuesto? ¿Estás comprometido y comprometido al proceso de cambio? Quiero hablar contigo ahora mismo si no conoces a Jesús. Para algunos de ustedes, este podría ser el lugar para que bajes del árbol, por así decirlo, donde estás preparado en tu desesperación y has dicho, me he preparado tan solo con querer escuchar este sermón. Y has llegado a ese punto y Jesús está diciendo, te estoy llamando a mí mismo. ¿Me seguirás como Salvador? Y si ese eres tú, y dices, quiero comprometer mi vida a Cristo, quiero que oren conmigo en este momento. No se trata de solamente asistir a la iglesia semana tras semana. Se trata de, ¿conoces a Jesús por ti mismo? Para algunos de ustedes quizás piensen, soy una buena persona o voy a ser una buena persona de aquí en adelante. Pero no hay suficientes buenas obras que puedas hacer para ganar el amor de Dios. Entonces, si quieres conocer a Jesús por ti mismo, ¿por qué no haces esta oración justo donde estás? Silenciosamente después de mí en tu corazón o en alta voz, di, Señor Jesús, entra en mi vida, cámbiame, lava mis pecados, para que pueda conocerte, para que pueda vivir para ti, para que pueda caminar contigo desde este día en adelante como el Señor de mi vida. Esto es en el nombre de Cristo. Amén.